Hola queridos amigos, bienvenidos a un directo más. Hoy vamos a hablar de la migraña con una experta en el tratamiento de la migraña, mi querida amiga Séfora Bermúdez. Entonces vamos a esperar a que Séfora se una por aquí. Voy a ver, ya sabéis que soy un poco malo para esto, o sea que me tenéis que perdonar si tardo un poquito en invitarla. Bueno, el tema de la migraña para mí es súper interesante y lo he descubierto, es un tema que descubrí hace unos pocos años y, y es un tema súper interesante en el que he estado estudiando, leyendo, aprendiendo en los últimos años. Y es realmente fascinante. Lo hablaremos aquí con Séfora. Séfora me comenta que no le aparece el directo en el teléfono. Pues no lo sé. Voy a ver si puedo invitar. He activado Séfora una invitación. A ver si te llega y puedes ponerte en el directo. Me parece que sí. Fenomenal. Hola Séfora, ¿cómo estás? Por fin, no te encontraba en el directo. Bueno, yo hace tiempo que no hago directos de Instagram y hoy he visto, por ejemplo, que la cámara era diferente para ponerse dentro y, o sea, que me pierdo yo, ¿no? No te Pero preocupes, bien, siempre hay cambios. pues estaba comentándole a todo el mundo que el tema de la migraña es un tema que yo he conocido desde hace pocos años y que me parece fascinante, súper interesante. Es un ejemplo alucinante de cómo nuestra mente puede producir lo que en psicología llamamos problemas psicosomáticos, ¿no? Que son esas dolencias que parecen, aparentemente, son del cuerpo, pero que están producidas por la mente, ¿no? Y que hay un aspecto brutal, ¿no? Yo creo que por ejemplo, una de las conclusiones principales que yo he sacado es que antes pensábamos en psicología que los problemas psicosomáticos eran rarezas, ¿no? Vale, existían, ¿no? Desde los tiempos de Freud se sabía que había gente que tenía parálisis psicosomáticas, que en realidad no tenían un problema físico, pero eran rarezas, ¿no? Entonces, claro, una de las principales conclusiones que saco Sephora es que están súper extendidas, en realidad, estos, digamos que, engaños de la mente, o podríamos llamar, para decirlo un poquito más exactamente, alertas innecesarias de nuestra mente, ¿no? Pero yo he tenido esta percepción, wow, la cantidad en realidad de situaciones psicosomáticas que tiene la gente, ¿verdad? Exacto, y no solo, digamos, en el escalón más grande, que sería migraña y dolores de cabeza muy fuertes, ¿no? Si vas bajando en la escalera, por ejemplo, bajones de energía muy grandes, ¿no? El típico lunes que no quieres ir al trabajo y dices, es que no tengo energía, ¿no? Y es el propio cerebro, pues, apagando un poquito el metabolismo, ¿no? E incluso yo he trabajado con personas, por ejemplo, que han dejado de tener migraña y al cabo de unos meses me escriben y me dicen, no puedo caminar, hay una rodilla que me duele horrible, he ido al médico y me han dicho que no tengo nada. Y yo les digo, haz lo mismo que con las migrañas con la rodilla, ¿no? Visualiza que está bien, repítete, sigue con el movimiento, distracción a tope, intentar no focalizar tu atención en esa parte del cuerpo y al cabo de 48 horas me escriben y me dicen, Séfora, ya camino normal. Así que es un amplio espectro de síntomas variados, multifactoriales y difusos para los que los profesionales sanitarios no encuentran una causa física y la causa es el cerebro. Fíjate que luego, antes de que acabemos, pero primero quiero que hables tú más, explicaré una experiencia que yo he tenido también de problemas psicosomáticos, pero que no sabía que era psicosomático, que era el lumbago. Y es una historia bastante divertida, creo que es divertida, que explicaré, pero al final. Entonces, me gustaría, si fuera, preguntarte, para hacer un resumen así muy rápido, que tú eres una exmigrañosa. Me gustaría que explicases para situar a todo el mundo en lo que es la migraña y lo que queremos decir que está detrás del problema de la migraña, pero explicando tu caso.
Vale, la migraña, si tú lees las guías oficiales internacionales que los profesionales sanitarios utilizan para clasificar los dolores de cabeza, se clasifica como cefalea primaria. ¿Qué quiere decir esta palabra, no? Primaria quiere decir que hay un dolor, pero no encuentran qué lo causa, que es todo esto que estamos hablando, ¿no? Que es el cerebro que enciende el dolor como mecanismo de protección cuando él considera que hay algo que compromete nuestra supervivencia, pero en realidad se está confundiendo, porque a lo mejor es un trabajo que no soportamos o una discusión muy grande, ¿no? Entonces, en mi caso, yo hace 15 años tenía unas 3 o 4 migrañas a la semana con aura y eran horribles. O sea, quien tenga migrañas y están aquí y las sufren entenderán lo horrible que es, porque es un dolor de cabeza totalmente incapacitante. Te incapacita en vida, te secuestra la vida y aparece, desaparece y hace a su antojo de una manera pues muy horrible. Entonces, visitas hospitalarias, medicación, todo lo que esto conlleva durante muchos, muchos años, hasta que un día toco fondo, con medicaciones, bueno, me encuentro muy mal y decido que tengo que cambiar algo en mi vida porque me encuentro realmente enferma sin tener nada físico, como comentábamos. Entonces comienzo a hacer un viaje hacia el autoconocimiento, a leer muchísimo. Yo me colaba en las facultades de psicología, de medicina, budismo. Yo empezaba a leer cómo ser más feliz. Es lo que yo buscaba. Yo no conocía a nadie exmigrañoso ni conocía que esto se pudiera lograr. Empecé a meditar, a cambiar mis miedos y todo esto poco a poco sin saberlo. Lo que yo estaba haciendo era tranquilizar a mi sistema nervioso. Y sin darme cuenta, un año después, pues mis migrañas se apagaron. Oye, ¿y cuántos años tenías cuando descubriste que había, bueno, o o cuánto tiempo fue el lapso en el que tuviste? Eso sería mejor. Yo estaba en la universidad, tendría 20 y algo, 20 y pocos, y tardé un año en desactivarlas, ¿Y ¿vale? desde Conozco a cuándo muchas las personas. tenías? ¿Desde Pues hace desde cuánto? los 12 años, o sea, más de una década. Yo llevaba sufriendo migrañas más de una década, o sea, un tiempo bastante grande. Y he conocido a personas que han desactivado sus migrañas en un día y personas que han desactivado sus migrañas en un año. Eso no nos podemos comparar. De hecho, tú has publicado recientemente en WhatsApp, porque a mí me escriben constantemente personas que han visto nuestra entrevista o han leído un libro o han comprendido este enfoque y se les han desactivado las migrañas de un día para otro. Ojo, no es lo más frecuente ni lo habitual. Habitualmente es un proceso progresivo, pero ¿cómo es posible que alguien nos vea a nosotros hablando y lleve un año sin migrañas? A mí aún eso me impacta. Sí, sí, es la leche. Entonces, para definirlo, voy a intentar definir cuál es el proceso que sucede cuando desarrollamos algo psicosomático o en este caso concreto la migraña. Y luego tú me corriges sobre el Ujú. asunto. Lo que sucede es que nuestra mente, que es súper protectora la mayor parte de las veces, imagina por alguna razón que podemos tener un problema, una enfermedad pues, dentro del cráneo. Puede ser, quizás sea una inflamación, quizás sea un problema venoso, vete a saber. Entonces, envía dolor, nuestra mente tiene la capacidad de enviar dolor a esta zona con el objetivo de que protejamos esa zona. Porque quizás hay un problema, quizás hay una enfermedad. Entonces envía ese dolor, nosotros nos entra el dolor, eso nos obliga a recogernos, a cuidarnos, a no exponernos hasta que se pasa. Pero lo que sucede es que en realidad no tenemos nada, no existe nada, pero nuestra mente vive convencida de que quizás tengamos un problema del cual es necesario enviarnos dolor para protegernos. Esa sería la definición, es decir, una alarma errónea. Exacto, una alarma errónea, pero eso que citas tú es como la segunda parte. La primera parte, el paso anterior, es más bien una conducta fóbica, un miedo frente a alguna circunstancia. Esto lo veo yo muy fácil con niños migrañosos. Ellos enseguida, frente a una situación que no les gusta, por ejemplo, ir a comer a casa de los primitos y hay un primo que no le gusta, se enciende la migraña. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de invalidarlo y que se quede en casa. Porque si estás mareado, si te duele la cabeza, te quedas en tu madriguera, en tu lugar seguro, ¿no? Como si hubiera un peligro animal, instintivo, ¿no? Pero, no, insisto, no es un peligro de supervivencia, sino una discusión con un primito. Entonces, uno, obviamente, si le dices a tu madre que te encuentras fatal, pues tu madre dice, uy, pues vamos a quedarnos en casa. Y el cerebro crea una asociación muy peligrosa con las fobias, ¿no? Es importante lo que tú haces
con esa experiencia. Si tú evitas esa situación, el cerebro dice, vale, pues cuando algo no nos gusta, duelo la cabeza, me quedo en casa. Y ahí se empieza a construir la migraña. La migraña se construye paso a paso. Luego, lamentablemente, como este enfoque no se conoce, sucede lo que tú dices, ¿no? Empiezas a mirar en internet, a recibir asistencia, te dicen la palabra ictus y tú ya empiezas a temer por tu salud cerebral, porque te duele tantísimo que tú dices, aquí dentro tengo que tener algo, tanto dolor no es normal. Cuando precisamente si tú te haces un corte pequeñito, te duele un poquito. Si te haces un corte más grande, te duele más. Y con la migraña el dolor es tan incapacitante y tan grande que dices, tengo que tener algo increíblemente malo. Pero es que precisamente esa intensidad tan desproporcionada se debe a que no hay lesión. Porque si una persona tuviera una lesión, no podría vivir 10, 20, 30, 40 años con migraña. Aparecería una nueva sintomatología, te pondrías más enfermo, lamentablemente, pues te irías al otro barrio, ¿no? Así que es una estrategia del cerebro para evitar exponernos a aquello que nos disgusta. Lo que sucede es que con el paso del tiempo esto se cronifica, se automatiza y llega un momento en que ya no es necesario el estímulo desencadenante, sino que es domingo, estás en tu casa, te empiezas a poner nervioso por lo que sea, el propio cuerpo ya enciende el sistema nervioso simpático de alarma y te enciende una migraña sin que haya peligro. Entonces ahí ya entramos en un proceso crónico en donde el cerebro va disparando el dolor constantemente, incluso todos los días del año. Sephora, tú acompañas a personas, les ayudas a que superen la migraña sin fármacos, con un enfoque que enseña a hablarle a la mente. Dinos resumidamente, porque es todo un proceso, pero resumidamente, ¿en qué consiste? ¿Cómo se hace para que tu mente deje de enviar ese dolor porque tú estás bien? ¿Cómo se hace eso? Ujú. Bueno, ¿Cómo yo lo primero de hacéis? todo les pregunto si afecta gravemente a sus relaciones, a su alimentación, a su descanso, a su trabajo. Y si me dicen que sí, les envío a un profesional de la psicología porque muchas veces la ansiedad y la depresión están ahí haciendo un trabajo satélite que es necesario trabajar antes. En el caso de que no sea así, sea exclusivamente la migraña, les explico esta información. Tiene dos pasos mi trabajo. Que sepan que es dolor sin daño. Es como cuando comentamos en la anterior entrevista el miembro fantasma, ¿no? Personas que les cortan un brazo y les duele el brazo que no tienen, porque el dolor no se fabrica en el brazo, sino en el cerebro. Entonces, comprender toda esta biología del dolor, ¿no? Que pierdan esos miedos, que sepan que no tienen nada. Y luego, en una segunda fase, yo les enseño herramientas que tranquilizan el sistema nervioso. El cerebro, digamos que tiene dos modalidades, modo peligro encendido o modo peligro apagado. No hay algo intermedio, es como una bombilla, tú no puedes tener media bombilla encendida. Entonces, el objetivo es apagar la señal de alarma. Yo, después de estudiar muchísimos artículos científicos, de mi experiencia propia y de trabajar con tantas personas, he visto que las herramientas que mejor funcionan pueden ser la visualización, porque el cerebro no diferencia entre estrés real y estrés imaginado. Entonces, si tú tienes migraña todos los martes, pues los lunes hay que hacer un trabajo y tranquilizar desde la conciencia al cerebro. Meditar. Todos conocemos que la meditación es un gran tranquilizador del sistema nervioso, crea nuevas conexiones, tienes una previsión directa a futuro. También hay ejercicios respiratorios. Todo aquello que le diga al cerebro, oye, que no nos vamos a morir, que estamos bien, ¿vale? Pues está esto, ejercicios de relajación muscular, porque Y obviamente uno visualizar, suele estar más. que esto es muy interesante, Sephora, visualizar que Depende del caso. Por ejemplo, en el caso que te he dicho, hay personas que tienen migraña todos los martes. Pues el lunes tienen que imaginarse con detalle y con emoción, porque las emociones es lo que graba la información en el inconsciente, la situación que va a vivir al día siguiente. Lo más frecuente es que no funcione. El martes tendrás migraña. Lo vuelves a repetir, lo vuelves a repetir, hasta que llega un momento que se crea esa nueva conexión neuronal. Pero claro, uno tiene que confiar y creer, porque en el momento que el miedo aparece, el miedo es la emoción que más rápido graba información, porque nos jugamos la vida. Entonces, si tú dices, ay madre, que mañana es martes, ahí ya tienes migraña segura porque le estás diciendo al cerebro, enciende el dolor. pero, por ejemplo, hay que visualizarse teniendo un martes fantástico y maravilloso. Un martes sin dolor, pero intentando no pensar en el dolor, porque en el momento en el que uno nombra la bicha, piensa en la migraña, alguien le habla de la cefalea, incluso todos los que están aquí tienen migraña, nos ha pasado una vez que llevas una semana sin migraña.
te encuentras una vecina y te dice, oye, ¿cómo estás de tus dolores de cabeza? Y tú dices, uy, estupenda. A los 20 minutos tienes la peor crisis de tu vida. Entonces hay que visualizar ese evento sin darle atención al dolor, sin pensar en el dolor, simplemente que tienes energía, que te encuentras bien, que tu jornada va estupenda, etcétera. O sea, imaginarse como que ya no tenemos la migraña, que estamos bien. Exacto, intentando desvincularse totalmente del dolor, porque en el momento en que uno piensa en ello, ya se activa ese automatismo. ¿Vale? Entonces, fíjate, tenemos por un lado que uno de los bloques de ese desaprendizaje de la migraña es enseñarle, hablarle a tu cerebro, decirle a tu mente que en realidad no tienes nada. Y esto se hace a través de darle contenido de cómo funciona la mente, de por qué la migraña, esa migraña típica en realidad no es un problema fisiológico. Y entonces la mente va aprendiendo, se va convenciendo con datos de que ese problema no existe. Ese sería un paso, ¿verdad? Luego otro paso sería visualizarte, luego también relajarte en las situaciones, aprender a relajarte en las situaciones en las que te podría dar migraña. Pero fíjate, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco, que las personas que tratáis la migraña, por ejemplo, soléis dar libros para leer. Tú tienes libros publicados. ¿Por qué es importante leer esos libros, esos materiales? Porque cambia tus creencias. Las creencias es esa información que el cerebro cree como real. Entonces, en el cerebro tenemos, tú bien conoces, el sistema reticular que filtra la información que te llega. Entonces, si tú no tienes nueva información, tu cerebro siempre va a buscar esa información que confirma lo que uno cree. Entonces, por ejemplo, tú comes chocolate, te duele la cabeza. Entonces tú lees que la migraña se enciende por el chocolate. Entonces tu creencia es que la migraña se enciende por el chocolate. Entonces, cada vez que comas chocolate, tu cerebro va a encender este dolor. Pero si tú lees que hay personas que son exmigrañosas, yo como chocolate ahora todo lo que quiero y no se me enciende el dolor, cuando antes era uno de mis peores desencadenantes, uy, nueva información aparece en tu cerebro. Entonces, lo que estamos buscando es contradecir al cerebro. El cerebro dice, vas a morir, no te expongas al chocolate. Y tú desde la conciencia le dices, no seas tonto, si esto no va a matarme. El chocolate tiene antioxidantes, es bueno para el cerebro, etcétera. Entonces hay que tener como un diálogo interno entre dos voces. Uno de ellos es la parte que nos busca proteger, el cerebro reptiliano, y una segunda voz, digamos, que sería nuestra parte más racional. Y entonces ahí tiene que haber un diálogo, un debate en el que tenemos que ir desmontando lo que creemos hasta ahora de las migrañas. Y falta un tercer paso que no te he dicho, que es exponernos. Comer chocolate y exponernos a esa cosa que nos da tanto miedo progresivamente y con herramientas como la visualización. Eh, y vamos a mencionar el libro que tú has escrito, que es un gran material para enseñarle ya a mi mente que no pasa nada, ¿no? Para irla reeducando. ¿Cómo se titula tu libro? Ah, mira, pues no lo había preparado, pero lo tengo aquí encima, casualmente. Vivir sin migraña. Lo encontráis en Amazon y la verdad es que si veis los comentarios, pues hay personas, como decía, que solo leyendo este libro se le han quitado, cosa que a mí aún me sorprende, aunque la mayoría de personas necesitan un poquito más de debate interno, pero es un buen material para comenzar, porque además tiene testimonios para cambiar tus creencias, ¿no? Esta persona que te dice, pues a mí ahora llueve y no me duele la cabeza. Necesitas leer eso. Esto es genial. Yo también muchas veces me miro tu sitio en YouTube y tu página web y veo los testimonios que hay, me encantan, ¿no? De personas que eran migrañosos. Por ejemplo, recuerdo el caso de un señor bastante mayor que tenía migraña, creo que diarias, por lo menos Sí. había tenido mucho tiempo. 58 años. Llevaba 58 años con migraña y tenía 70 actualmente. Y el hombre pues decía, bueno, pues desde hace un año no tengo ninguna migraña, mi familia no se lo cree del todo, ahora se lo empieza a creer, de que realmente he podido dejar atrás las migrañas y realmente son impactantes. Oye, yo creo que es importante decirle a la gente que estos hallazgos sobre la migraña no es una cosa que te hayas inventado tú o me haya inventado yo, sino que hay grandes neurólogos, estudiosos, profesionales, doctores, investigadores detrás de este enfoque, ¿no? Esto es muy importante.
Exacto, tenemos al famoso Arturo Goicoechea, autor del libro Pesadilla cerebral, que incluso tiene publicado un artículo científico en el que él participó, en donde se demuestra que la pedagogía del dolor redujo de una manera estadísticamente significativa los días de dolor, la medicación y la intensidad de las crisis, solo hablando, explicando esto que estamos comentando. Arturo fue el primero en difundir a gran escala en España que la migraña es un error evaluativo del cerebro y realiza cursos y es muy admirado por todos porque es el primero que abrió esta puerta a poder difundir. En España, pero luego, por ejemplo, en Australia tenemos al doctor Lorimer Moseley, que es uno de los Mosley. grandes referentes de este tema. Y hace muchos años, yo no sé si tú lo conoces, eh, existía, ya murió, el doctor Sarno, que el doctor Sarno es un médico traumatólogo que Ujú. trataba temas de dolencias de espalda, de pseudo lesiones de espalda, demostrando que buena cantidad de ellas eran también producidas por una hiperprotección de nuestra mente. Y él sabía distinguir muy bien, había desarrollado protocolos para distinguir unas de otras. Entonces, Ujú. había mucha gente que ha hablado de esto y gente contrastada, ¿eh? No es algo que nos estamos inventando. Hay una cosa que me gustaría comentar contigo también, Sefro, ya que tenemos aquí. Es curioso como una y otra vez hay personas que tienen migraña que se molestan, que se enfadan cuando les hablas de que también sucede con la fibromialgia, con el cansancio crónico, que se enfadan oyendo que hay personas que hablan de este enfoque, ¿no? Es algo interesante a nivel psicológico también, ¿no? Porque yo pienso, bueno, vamos a ver, tú puedes tener otra experiencia, pero ellos se enfadan realmente, quisieran que no se dijera esto, ¿no? Que no se divulgase este enfoque. ¿Por qué crees que pasa, Sefra? Bueno, lo ideal sería preguntarles a ellos, pero sí hay ciertos perfiles en Instagram y en otras comunidades que repetidamente me dicen que lo que yo digo es mentira, ¿vale? Cuando hay millones de testimonios, además, no solo personas que lo han conseguido conmigo, sino personas que lo han conseguido solas, que esos me parecen que aportan mucho valor, al igual que lo logré yo. Y aquí hay dos cosas. La primera es que ellos entienden que estamos diciendo que se inventan el dolor cuando esto es totalmente falso. El dolor es real. El agotamiento de la fibromialgia es real. Nadie miente. De hecho, muchas veces cuando yo tenía migraña escondía, ocultaba que tenía dolor porque no quería preocupar a los demás, cancelar otro plan. Entonces, precisamente lo que hacemos muchas veces es callarnos el dolor cuando es algo absolutamente insoportable y lamentablemente hay personas que se suicidan a mitad de una crisis. Entonces, en ningún momento nosotros decimos que se están inventando el dolor. Solo que el cerebro sí que se inventa de lo que nos está protegiendo, porque un trozo de chocolate no va a matarnos, o un martes. Luego, por otro lado, esto es cosecha propia, creo que son personas que se identifican demasiado con la etiqueta. Justo esta semana entrevistaba a una exfibromiálgica en mi canal de Instagram, que lo consiguió ella sola, que decía que ella se presentaba, decía su nombre y decía, y tengo fibromialgia, y soy fibromiálgica. Entonces, yo creo que si quitas esa etiqueta, como que no sabes muy bien quién eres. Hay muchas personas que están incapacitadas, no pueden trabajar. Entonces, yo he trabajado con personas que dicen, me da miedo curarme porque entonces tendré que trabajar. Yo llevo 20 años en mi casa. Esto es muy duro. Entonces, hay una estructura social, mental y definitoria que creo que puede eso influir en muchas personas que no quieran curarse. Y esto es duro. Sí, yo creo que en todo caso no se puede estar ciego al hecho de que muchísimas personas, muchísimas, cientos o miles, pues se curan con este enfoque de la migraña. Entonces, bueno, no puedes negarlo, ¿no? No podemos negar ese hecho, es absurdo negar eso, ¿no? Todas estas personas que son testimonios de Séfora, que son testimonios de Arturo Goicoechea, que son testimonios por su cuenta, no están mintiendo. Son personas que tenían migraña, tomaban mucha medicación al día, estaban desesperados y haciendo este enfoque, llevando a cabo este enfoque, se han curado. Entonces, las personas que se enfadan con esto, bueno, están negando esos hechos y eso no le conviene a nadie, ¿no? Porque, bueno, estamos primero diciendo que mienten esas personas, que son personas normales y corrientes, no tienen nada que ganar por decir todo esto.
Entonces, bueno, eso para mí es bastante absurdo esta negativa. Que a ti no te haya funcionado, que a una persona concreta no le haya funcionado este enfoque, bueno, ese es otro tema. Esto no lo vamos a negar, de que yo, por ejemplo, soy súper fan del libro Dejar de fumar es fácil si sabes cómo, porque millones de personas en todo el mundo han dejado de fumar con ese libro, pero sabemos que hay un 30% de personas que leen el libro y no les hace efecto, siguen fumando. Bueno, es la realidad, pero eso no significa que haya quedado demostrado que gran parte del problema del fumar, el 95% del problema del fumar es mental. Entonces, bueno, yo creo que para mí es bastante curioso cómo esas personas se lo toman a mal. Si además subrayamos, tanto Séfora como yo, y todo el mundo, que es por supuesto que es un problema invalidante, el dolor es real, esas personas pues tienen que darles la baja laboral porque no pueden hacerlo, lo que haga falta, mientras tengas este problema. Pero solo hablamos de cuál es la solución de ese problema y el origen. No que sea falso, no que estas personas mienten al decir que tienen dolor y tampoco se lo provocan ellas. Es su mente, de manera inconsciente, que produce ese dolor. Además, ellos no pueden evitarlo, ¿no? Hasta que aprenden a hacerlo. Exacto, pero su sistema de creencias, lo que decíamos antes, ¿no? Su sistema reticular filtra y, por ejemplo, me dicen que las personas como yo, pues que no teníamos migraña, por ejemplo, ¿no? Que era otra cosa. Entonces siempre buscan una justificación, una vuelta para decir que esto no es real, cuando ya llega un momento que es tan extendido entre muchos profesionales, los fisioterapeutas cada vez están más conectados con este mensaje, psicólogos. Yo tengo muchos clientes que son médicos, enfermeros, anestesiólogos con migraña, personas, ahora recuerdo el caso de una mujer que estaba a punto de jubilarse y médico. Y yo tengo entrevistada en el blog a una mujer que era enfermera, es decir, que ya no podemos negar la evidencia, cada vez esto va más y va a tener que haber un cambio de paradigma en cuanto al enfoque de los dolores crónicos, cuando se llevan sufriendo más de 3 meses y no hay lesión, porque hay que dejar de buscar en el cuerpo y buscar aquí arriba. Mira, si me lo permites, podemos acabar con esto antes de, porque ya Claro. me estaba olvidando de explicar esta experiencia que yo tuve con el lumbago. Te explico, Séfora, porque yo creo que es increíble. Mira, resulta que yo cuando tenía aproximadamente 20 años, yo siempre he hecho mucho deporte. En aquella época, pues jugaba squash, jugaba baloncesto, iba al gimnasio y en un momento dado empecé a tener lumbago. Pero ese tipo de lumbago, 360 grados, de que te quedas clavado y no te puedes mover, ¿vale? Entonces yo creo, la primera vez que me dio, no sé si fue haciendo deporte o cogiendo una caja o algo así. Pero total, que me fui a urgencias. Entonces fui a urgencias y allí me pincharon un mío relajante y me mandaron para casa. Bueno, sí, al cabo de 3 o 4 días en el sofá allí, pues... Pero resulta que a partir de entonces me daba un ataque de lumbago 1 o 2 veces al año por lo menos. Entonces, bueno, pues yo iba allí, iba a urgencias, me pinchaban y me quedaba 3 o 4 días. A ver, tampoco era una cosa muy importante, ¿no? Pero bueno, ahí estaba, ¿no? Entonces, yo llegué a la conclusión personal de que quizás me había dado el lumbago porque quizás me había lesionado algo las lumbares haciendo muchas abdominales. Bueno, esa fue más o menos lo que yo La pensé. teoría. ¿Cómo? Mi teoría. La teoría que tú te veas. Exactamente. Entonces dejé de hacer abdominales. Yo digo, uy, 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 ya no hago más abdominales porque seguro lo has hecho mal. Vale. Entonces pasaron los años y recuerdo que al cabo de unos años yo estaba trabajando en la universidad y el catedrático de mi grupo un día me dijo, porque claro, me daban esos ataques de lumbago, y me dijo, hombre, Rafael, ¿podrías probar a ir a mi osteópata? Porque es el mejor osteópata de Barcelona y seguro que te va bien. Entonces me dio el teléfono y a la siguiente vez que me dio lumbago fue inmediatamente, el mismo día. Y el tipo, yo recuerdo que me puso en una camilla y me empezó a crujir. ¿Sabes cómo hacen estos osteópatas que te crujen todo, que parece que te van a descoyuntar? Bueno, total, el tío estuvo media hora conmigo dándome por todos lados. Yo salí de la camilla y de repente me levanté y no tenía lumbago. Y yo le digo, pero ¿cómo has hecho? Entonces él me dijo otra teoría. Me dijo, mira, es que cuando tienes lumbago, ahí ocurre algo, se mueven los huesecillos, tal, 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 y eso es lo que te mantiene como bloqueado. Y yo te he desbloqueado, perfecto.
Y yo dije, maravilloso. Entonces estuve una serie de años que cada vez que me daba lumbago, 1 o 2 veces al año, iba Eduardo y me ponía bien en cuestión de horas y para casa. Y yo estaba feliz porque digo, mira, ya está, ya lo tengo resuelto. Pero luego, ¿qué sucedió? Hubo una tercera estación de esta experiencia. Que después, una vez leí por internet, y había aparecido internet. Entonces yo, mirando por internet, una vez apareció un artículo que decía de unos investigadores, creo que era de Noruega o de Finlandia, que decían que iba maravilloso para este tipo de lumbago hacer marcha nórdica. Es decir, intentar andar de manera vigorosa, de esta manera, como si hicieses marcha nórdica, nada, por la calle, donde pillases. Entonces, claro, como yo había tenido la experiencia con Eduardo, el osteópata, dije, puede ser. Entonces, a la siguiente vez que me dio lumbago, me fui a la calle y empecé a hacer así, que la gente debía pensar que estaba loco, porque, claro, iba todo agachado, haciendo así hasta que sudaba, entonces intentaba levantarme y efectivamente, el cuerpo se levantaba y perfecto. Y decía, increíble, ya no tengo que ir a Eduardo, al osteópata. Yo súper feliz. Entonces, sí, sí, entonces estuve unos años que 1 o 2 veces al año me daba lumbago y yo hacía marcha nórdica y ya está. Vale. Pero luego pasó la cuarta estación, que estando, volví al gimnasio, ¿no? Entonces, estando en el gimnasio, un monitor muy bueno, que era, vamos, un fisioterapeuta, un crack, me dijo, mira, Rafael, si tú mejoras muy bien, tienes una gran faja abdominal, trabajas muy bien las abdominales y las lumbares, porque ese es un problema muscular, no lo tendrás. Y yo dije, bueno, voy a probar. Entonces, oye, me puse a hacer lumbares y abdominales como si no hubiese un mañana. Me puse como Schwarzenegger. Oye, y efectivamente ya no me dio más lumbago. Ok, esta es la cuarta estación. Pero hubo una quinta, que entonces conocí este enfoque, el enfoque de Arturo Goicoechea, el tuyo, y leyendo otros libros de otros autores, vi que uno ponía, oye, el lumbago, ¿sabes? Por lo menos ese lumbago 360 grados que no te deja mover, que no tiene sentido, porque es una lesión que te bloquea por todas partes. Eso no se ha visto. Ese lumbago es algo mental también. Y entonces dije, aprendí a decirle a mi mente, Rafael, no tienes nada, basta. A mí no me provoques más tonterías porque yo no tengo nada. Y ya no me ha vuelto a dar nunca más, sin faja abdominal, sin marcha nórdica, sin osteópata, sin nada. Entonces me he dado cuenta de dos cosas brutales. Que uno, yo nunca tuve nada ahí en la espalda. Y dos, todo lo que hice desde los 20 años hasta los 40 para mi lumbago era placebo. En realidad me curaba porque mi mente pensaba que me estaba haciendo algo para curarme. Temporalmente me curaba. Pero en realidad nunca tuve nada. Y la prueba es que después, con los años, he tenido épocas que no he hecho nada de deporte, no he tenido lumbago, etcétera, etcétera. Y me pareció increíble y alucinante esto porque realmente, joder, yo tuve lumbago, o sea, me quedaba clavado. O sea, no era así. Y ahora no me quedo clavado en absoluto, no tengo nada. Ya puedo coger cajas, ya puedo hacer un día que no he hecho nunca deporte, volver a hacer. Ya puedo hacer lo que me da la gana, no tengo nada. Es increíble, ¿verdad? Exacto, pues mira, yo voy a compartirte brevemente una experiencia personal mía. Es que yo tenía muchas contracturas, ¿no? Te quedabas ahí clavado, te levantabas por la mañana como un robot, fisios, agujas, masaje. Oye, estaba una semana hecha polvo, pero luego se me quitaba hasta que pasaran pues 4 o 5 meses siguiente contractura. Y ya sin migrañas, yo asistí a los cursos de Arturo y en un momento dijo él, es que las contracturas no son una lesión, son una contracción, una decisión cerebral. Y dije, tate, pues puedo hacer lo mismo. Entonces yo ahora tengo el superpoder de quitarme contracturas fuertes y gordas que antes me hubieran incapacitado una semana solo con la mente en aproximadamente unas 3 horas. Esto es algo que he conseguido desde hace unos 3 o 4 años, más o menos. Entonces yo me levanto contracturada y hago como que no estoy contracturada. Yo me muevo, no me pongo en el sofá con agua caliente, ay, no me toquéis, no, 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 yo hago como si no tuviera nada. Y empiezo a imaginarme que mi cuello está flexible, empiezo a decir en voz alta, qué bien me encuentro, estoy tan bien. Me encuentro con alguien y me pregunta, ¿cómo estás? Y no le hablo de este aspecto. Digo, hoy tengo un día fantástico, creo que a la tarde voy a ir a pasear, me monto una película, una visualización y lo hago realidad.
y al cabo de unas horas ese dolor tan horrible que antes hubiera sido una pesadilla se disipa. Así que así es. Es alucinante. Pues nada, muchas gracias, Sephora, por estar aquí con nosotros hoy. Le recuerdo a todo el mundo que Sephora desde hace mucho tiempo se dedica a esto como ex migrañosa. Ella también es licenciada en biología. Se dedica a acompañar a personas que quieran acompañar, que quieran dejar atrás esos problemas de migraña. ¿Y dónde te pueden encontrar, Sephora? Bueno, yo creo que estoy en todos sitios. En cualquier sitio escriben Sephora Migraña, ya sea YouTube, Instagram, en la web, pero bueno, en mi web, en sephorabermudez.com, ahí está un poco todo centralizado y ahí pueden encontrar todo mi material, las entrevistas de las que hemos estado hablando y todo aquello que necesiten. Y nada, a todos vosotros que nos estáis viendo, lo que estaría súper bien es que seguro que de las 500 personas que nos estáis siguiendo ahora, habrá un porcentaje que dejen atrás, a partir de esta charla que hemos tenido hoy, que dejen atrás migrañas, dolores musculares, dolores de espalda y todo, cansancios crónicos, dolores de todo tipo. Y lo que está súper bien, y es una demostración, esto que decimos es verdad, es que nos escriban y nos expliquen sus procesos, porque es maravilloso estos testimonios. Pues Suele ser Sephora, una de cada 10, más o menos, así que ya tenemos ahí una media de los que se van a curar gracias a pues pueden vuestra ser ayuda. 40. Pueden ser 40 testimonios que nos expliquen que les pasa esto que me pasó a mí con el lumbago, esto que es increíble y maravilloso, ¿no? Ujú. Y nada, Sephora. Y nada, cuando tengamos algunos más de estos testimonios, volvemos a hacer otra charla Uno al o año. atendemos a preguntas. Ha habido muchas preguntas que iban haciendo gente que no hemos podido responder para no hacerlo súper largo, pero por ejemplo, ha habido una persona que ha preguntado, entonces, ¿todo está en la mente? La respuesta muy corta será que todo no. O sea, tú puedes tener también un tumor, ¿eh? Y esto provocarte un dolor de cabeza muy fuerte. Pero si vas al médico y te dice que no tienes un tumor, que no define nada que tú tienes, y es más, le pone el título de migraña, eso sí que es una de las cosas de que estamos hablando, ¿no? Entonces, todo no. Tienen que ser esas lesiones en las que no se encuentra nada, ¿no? Bueno, perdón, lesiones. Esos dolores Dolor. para los que no se encuentra una lesión, ¿no? No, no es todo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No vayamos a hablar de pensamiento tan pequeño. Pero las migrañas sí, porque las migrañas, y ahora me corrige un momentito, ya me estoy enrollando, me corrige Sephora, la migraña es un dolor, por definición, que no tiene sentido orgánico. Otra cosa es un dolor tensional, que es otra cosa diferente. Otra cosa es un dolor provocado por un tumor, por algo concreto. Pero eso no le pondrán el nombre de migraña. Eso es otra cosa, ¿verdad? Yo siempre les recomiendo ir al médico frente a nuevos síntomas o cambios de los mismos. Y una vez hecha una exploración y descartada cualquier lesión y no se encuentra nada, entonces hay que empezar a trabajar todo este enfoque. Así es. Pero bueno, esto lo decíamos, lo digo porque hay muchas preguntas que podemos atender en otra ocasión y vamos más concretamente a las preguntas. Pues Sephora, te mando un beso muy grande y nos vemos pronto. Igual. Gracias. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.